Hoy lo bendecimos y que el Señor llene sus vidas. Les pido que por favor abramos la bendita y preciosa palabra y nos pongamos de pie para que honremos la palabra del Señor. Mira, hermanos, cuando uno tiene una entrevista en cualquier cosita por ahí, como vamos nosotros temblando, y vemos al que nos va a entrevistar y temblamos, y con esa reverencia, cuando más cuando venimos a honrar a nuestro Rey. Bendito es el Señor. Y por favor abramos en Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5, verso 18. Seguimos en la llenura del Espíritu Santo. Y leemos la bendita y preciosa palabra en el nombre del Padre, de nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo y de su Santo Espíritu. Dice: no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, más bien sed llenos del Espíritu Santo. Padre, glorifícate en esta preciosa noche en tu palabra. Señor, danos entendimiento, mi Rey. Señor, que tu palabra haga rema en nuestra vida, en nuestro corazón, y que podamos, Señor, de una vez por todas, Dios mío, caminar obedeciéndote, caminar, Señor, a través de tu voluntad, vivir para gloria de tu nombre, no como religiosos, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén, Señor. Amén. Gloria a Dios. Hay una versión que hay muchas versiones, pero en especial hoy vamos a estar mirando aquí una versión que es sencilla de entender y dice: no se emborrachen. Eso es lo que está diciendo Pablo. No os embriaguéis con vino, o sea, no se emborrachen, pues perderán el control. ¿Qué pasa cuando una persona se emborracha? Pasa a ser más caballero. Teniendo a su esposa ahí, pasa y hace maravillas con sus ojos, con sus manos, con sus labios. Por eso nos dice el apóstol Pablo, Dios a través del apóstol Pablo, de que no nos embriaguemos con vino. Y aquí dice: no se emborrachen, pues perderán el control de sus actos. Dice: más bien permitan. Esto hay que entenderlo, hermano. Mire, si usted y yo llevamos tiempo en la iglesia del Señor, porque hoy vamos a ver cosas muy interesantes, de pronto hay que poner atención para entenderlas. Si usted y yo fuimos injertados en el buen árbol, la Biblia dice que usted y yo somos o fuimos árboles silvestres, y que Dios nos injertó en el buen árbol, y hace unas comparaciones tremendas que el Señor nos permita el tiempo para que alcancemos a verlas. Más bien permitan, o sea, le corresponde a usted, hermano, y me corresponde a mí permitir la obra del Señor. No espere de Dios que Dios lo llene. Eso no existe en la Biblia. Cuando el Espíritu Santo vino a nosotros, Él vino sin medida. No le regaló a un hermano un poquito, a otro poquito, para que usted y yo estemos orando para que el Espíritu Santo nos llene. La Biblia dice que en Él, en Cristo, está toda la plenitud de la deidad. También dice: en aquel día conoceréis que yo estoy en mi Padre, vosotros en mí, yo en vosotros. O sea que si Cristo está en usted y en mí, usted tiene la plenitud de Dios en su vida. Es importante que entendamos estas cosas, que nos toca a nosotros permitir de que el Espíritu Santo venga. Nosotros cantamos muchas canciones a veces sin entendimiento, pero mire lo que le dijo el Señor a Felipe. Felipe le dijo: Señor, ok, has hecho muchos milagros, ya hemos visto muchos milagros. Señor, paraste la mar, estaba picada, y los vientos huracanados tú los paraste. Señor, resucitaste muertos. Está bien, pero eso no es suficiente. Más aún, ni queremos tener en cuenta eso. Muéstranos al Padre.
¿Y qué les dijo el Señor? Felipe, ¿cuánto tiempo he estado con vosotros y aún no me conocéis? El Padre estaba con ellos, que es Cristo. El Espíritu Santo estaba con ellos. Porque Él les dijo en otro versículo que el Espíritu que está con vosotros y en aquel día estará en vosotros. Entonces es importante, hermanos, el Espíritu Santo, si usted es un convertido a Dios, si somos convertidos a Dios, si nos hemos arrepentido y Dios está en nosotros, el problema no es que Dios venga, el problema es que usted y yo, como dice acá, más bien permitan que sea el Espíritu Santo quien los llene y los controle. Esto es lo bíblico. No oremos más que el Espíritu Santo venga a mí, si el Espíritu Santo ya vino. Ok, si usted nunca se ha arrepentido, el Espíritu Santo nunca ha venido. Pero si usted se arrepintió y se convirtió, si hubo cambio de mente y cambio de camino, entonces el Espíritu Santo y la plenitud de Dios está con usted y conmigo. La Biblia dice que con una sola obra hizo perfectos a los santificados, y ese es el proceso que está haciendo el Espíritu. Entonces entendamos de que el problema no está en Dios ni en el Espíritu Santo. El problema está en que nosotros permitamos que el Espíritu Santo obre lo que Él sabe hacer: hermosearnos, santificarnos, purificarnos, enseñarnos a Cristo, enseñarnos a glorificar a Cristo y al Padre. Es importante. Pablo le está hablando a la iglesia, hermanos. Aquí en este versículo Pablo le estaba hablando a la iglesia. Y usted y yo somos, si usted y yo somos parte de esa iglesia, hoy Dios le está hablando a usted y me está hablando a mí a través de su palabra. Eso es lo que estamos haciendo, simplemente leyendo. Dice, porque la iglesia, hermano, pregunto, ¿por qué es que la iglesia no tiene poder? Ya nosotros hemos visto eso. Muchos han malinterpretado el poder de Dios y creen que el poder de Dios es que usted haga milagros, o que usted hable en lenguas, o que usted profetice. Pero ya vimos por la palabra lo que dice el Señor en Lucas, cuando el Señor viene y los acusa y les dice, ¿por qué me decís Señor, Señor? O en aquel día vendréis a mí y me diréis, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, don. En tu nombre, hicimos muchos milagros, don, van dos dones. En tu nombre profetizamos, mire, los tres más usados. ¿Y qué les dijo el Señor? ¿Se aparecen a mí con dones, ustedes con unos dones? Yo quiero ver, yo quiero ver la obra de mi Cristo en sus corazones. Vienen aquí a chicanear con dones y les digo, apartad de mí, hacedores de maldad. Y eso es lo que hace mucha iglesia, detrás de los dones, y se olvidan de la vida del Espíritu, de la vida de resurrección, de la vida de Cristo en nosotros. ¿Dónde está el poder? Hermano, que tengamos autoridad para pararnos en un púlpito. ¿Dónde está el poder? Porque si yo tengo aquí a mi esposa y mi esposa me acusa de algo, un hermano me acusa de algo, qué vergüenza pararme en un púlpito, pero a muchos no les importa. Pero yo le pido a Dios que Dios nos dé entendimiento a usted y a mí, para que cuando lo hagamos con temor de Dios, y más bien ir a pedir perdón, ponernos a cuentas con nuestros hermanos, para que Dios nos dé la autoridad, el diablo no nos avergüence. Proverbios 1:23 dice, anótelo las personas que estudian, hermanos, por favor. Y los que no nos piden la enseñanza, y usted sabe que con amor se las entregamos, porque son de Dios, no son de nosotros. Volveos a mi reprensión, dice la Biblia. Volveos a mi reprensión. He aquí, yo derramaré mi espíritu sobre vosotros y os haré saber mis palabras. Para poder conocer la voluntad de Dios tenemos que saber las palabras de Dios. Nosotros ya vimos que en Jeremías 9:23 dice, el conocimiento de Dios es la gloria del hombre. Pero tenemos que venir a la reprensión del Señor, tenemos que negarnos. El Señor dijo, ahí hay dos procesos. La negación es cuando usted y yo venimos a Cristo, nos negamos del mundo, no estamos en una religión, alguien nos predique y de todo corazón venimos, eso es negación, porque hay que negarse para poder venir a la puerta que es Cristo. Pero ahí sigue lo más importante, y sin eso no hay vida del Espíritu. Hoy vamos a ver un modelo tremendo. Necesitamos volveos a mi reprensión. ¿Por qué nos dice volveos? Porque usted y yo alguna vez fuimos de Dios, en Adán.
perdimos a través de Adán, y entonces ahora volvemos a mi reprensión, no solamente a los hebreos, a nosotros venimos a la reprensión del Señor. La vida que el Espíritu Santo posee es una vida la vida que el Espíritu Santo no posee es una vida sin control. Es una vida que hoy está arriba, mañana está abajo. Una vida que peca y empata. Una vida que vive su vida independiente de Dios. Una vida que el Espíritu Santo no posee es una vida que no tiene control. Ahí donde habla de embriaguez. ¿Por qué dice, compara Pablo, no os embriaguéis con vino? Porque el vino nos hace perder el control. ¿Cuánta gente usted ha visto bien tremendos y de un momento a otro usted ve a la muchacha o el muchacho o el señor borrachos y usted dice, uy, Dios mío, vueltos nada? Dice, mire esto. Volvamos a la reprensión del Señor. Y entendamos esto, que el Espíritu Santo solo posee y controla la vida de los que se niegan a su yo, al gobierno de su yo, a lo que usted y yo queremos. A lo que usted y yo queremos vivir independientes de Dios. Solamente el Espíritu posee. Por eso él es, más bien, dejaos controlar por el Espíritu Santo de Dios. Dejémonos llenar por el Espíritu Santo de Dios. Ahí no entramos nosotros. Vamos a ver unas cosas interesantes. Entendamos, hermano, mire, esto es maravilloso. Dios, desde antes de la fundación del mundo, hizo un diseño precioso. Los que estudiamos el tabernáculo pudimos ver cómo era el modelo, ese diseño, y cómo les dijo Dios cuando le mostró el diseño del cielo y le dijo a Moisés que distribuyera los utensilios, el arca del pacto, la lámpara, la menorá, la mesa de los panes, el altar de oro o altar para glorificar y alabar y adorar a Dios, el lavacro para lavarnos, purificarnos, y el otro que es para quemar toda la escoria en nuestra vida, el altar de bronce, la cruz. Como el Señor le dijo que los distribuyera, le puso unos al norte, otros al sur, oriente, occidente. ¿Por qué? Porque Dios hablaba de un diseño que Él había preparado con su Hijo desde antes de la fundación del mundo. ¡Qué tremendo! Lo preparó para glorificarse y ser adorado. Ustedes y yo sabemos cuál ese diseño que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Unos años después viene Pablo y dice, yo solo me glorío en ese diseño de mi Padre. Ya sabemos cuál es. Para Él glorificarse y ser adorado. Jesucristo nunca podrá ser adorado por usted, hermano, ni por mí, si no estamos nosotros puestos y pegados de ese diseño. Si usted no está en la cruz, no hay forma de adorar a Dios, no hay forma. En la religión no se adora a Dios, a otros dioses. Por eso Dios diseñó, mire, ¿cuál fue la forma de Cristo adorar al Padre? ¿Cuál fue? En el diseño, cuando fue y se montó en ese monumento que Dios diseñó desde antes de la fundación del mundo. Ahí fue glorificado el Padre, ahí fue glorificado Cristo. Y Cristo nos dice, niégate para que vengas a mí y móntate en el monumento que diseñó mi Padre desde antes de la fundación del mundo. Porque sin ese monumento, sin esa cruz y nosotros estar ahí, no hay forma de adorar al Padre. Al Padre no lo podemos adorar con canciones ni con palabras, solamente negar nuestro yo, ahí puesto en ese diseño perfecto de Dios. Por eso el tabernáculo del Señor lo diseñó en forma de cruz. ¡Qué tremendo! Lo vemos en el diseño, hermano, perfecto. Ahí mismo, en ese diseño, en ese monumento, porque Cristo le hizo un monumento, Dios le preparó un monumento para el yo de Cristo. Porque acuérdese que el yo de Cristo en algún momento, el Señor le dijo, Padre, si te es posible, aparta de mí esta copa. ¿Y qué le dijo el Padre? Allá al monumento que te preparé. Acuérdate cuando pactamos desde antes de la fundación del mundo que tú ibas a crear una humanidad y que esa humanidad iba a caer y que tú me dijiste a mí y te comprometiste conmigo y yo contigo de que yo iba a estar contigo y tú conmigo y que tú te ibas a montar en ese monumento por amor de aquellos que vas a crear miles de años después. La Biblia dice en Efesios 1:3, bendito el Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo!
Y dice, y ahí sigue diciendo, y nos escogió. ¿Qué es lo que dice, por favor? Según nos escogió en él antes de la fundación del Ah, mundo. ok. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. O sea, que antes que el mundo fuera creado, ya el Padre y el Hijo habían pactado sobre nosotros. Por eso en Apocalipsis, en varios versículos, pero en el 13:8, dice claramente que el Cordero que fue inmolado desde la fundación del mundo, o antes de la fundación del mundo. O sea que ellos pactaron y el diseño lo tenían ya, bendito es el Señor. Por eso el diseño que el Señor bajó del cielo era la cruz misma, porque en la distribución que Dios le dio a Moisés sobre el tabernáculo estaba allá arriba, estaba estaba el arca de Dios. Más abajito estaba el altar de oro. Aquí al sur estaba la mesa de los panes. Al norte estaba la lámpara. Hacia acá, hacia abajo, al oriente, estaba el lavacro, y más hacia allá estaba el altar del sacrificio, o altar de bronce, o la cruz que diseñó el Señor desde antes de la fundación del mundo, para Él ser adorado. Así que si usted sigue montado, si su yo sigue entronado, no hay forma. Puede llorar lo que quiera, puede cantar lo que quiera, puede estudiar la Biblia que quiera, y no hay forma de que Dios sea adorado por usted o por mí. No hay forma, hermano. No hay forma de adorar a Dios si no es a través de montarnos en ese monumento. Jesucristo ahí tenía un monumento diseñado desde antes de la fundación del mundo, para Él ser ahí glorificado y para que el Padre recibiera gloria. Y también diseñó ese mismo monumento para que usted y yo podamos glorificar y adorar a Dios. Se llama la cruz. Toma tu cruz, dice la Biblia, tu cruz, y sígueme. O sea que la única forma de caminar con un Dios santo es quitar toda la escoria que usted y yo tenemos en la cruz. No hay otra forma. No hay otra forma. La única forma. Por eso es que el yo, hermano, está levantado. Por eso es que la gente, hermano, decide divorciarse. ¿Por qué? Porque hay que, dice la Biblia, que nosotros, que las armas de nuestra justicia no son carnales, sino poderosas. Habla de poder. El poder de lo alto, le dijo el Señor. Pero recibiréis poder. Por eso dice poderosas en Dios. ¿Cuáles son esas armas poderosas en Dios? ¿O serán los dones? ¿Será que usted cuando se va a divorciar empieza a hablar en lenguas para que no suceda? No, necesita poder de lo alto. Necesita el gozo del Señor para poder aguantar. Necesita la paz que Dios le da hasta que Dios restaure. Bendito es el nombre del Señor. Necesita dominio propio para que, a pesar de que ese sinvergüenza sigue en fornicación, usted se siga guardando para Dios y para ese hombre, porque usted lo santifica. Bendito es el nombre del Señor. Eso es lo que dice la Biblia. Ese diseño, hermanos, lo más. Por eso Pablo dijo en Gálatas 6:14: lejos esté de mí gloriarme, sino únicamente en la cruz de Cristo, por la cual el mundo me es crucificado a mí. O sea, el mundo me crucifica y yo crucifico al mundo. O sea, el mundo no quiere saber de mí porque ya me crucifiqué con Cristo, y yo tampoco quiero saber del mundo. Eso es lo que dice Pablo, eso es lo que dice Cristo, eso es lo que dice la palabra. No podemos seguir en nuestros delitos y pecados, pero para eso Dios hizo un monumento, y mientras usted y yo no estemos en ese monumento clavados, no hay forma de adorar al Padre. Podemos inventar nuevos cánticos, podemos cantar canciones bíblicas, lo que usted quiera. Hay muchas veces que vienen y nos dan una palabra y dicen: yo reprendo eso en el nombre de Jesús. ¿Con qué autoridad usted y yo vamos a reprender si usted no está montado en esa cruz? No, esto no es por palabras, esto no es por lo que usted diga o yo digamos, esto es por estar en la cruz. Bendito es el Señor, porque en la cruz usted recibe poder, en la cruz usted recibe vida, en la cruz usted recibe resurrección. Bendito es el nombre del Señor, porque ya hubo alguien. Por eso dice la Biblia: con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, hermano, nos dice la Biblia. Pero ¿sí será que estoy juntamente crucificado? ¿O más bien crucifico a mi esposa para hacer mis fechorías en la calle? ¿O más bien crucifico a mi Dios para poder tener libertad y andar libremente como yo quiera? Hermanos, qué tremendo. Bendito es el nombre del Señor. A su nombre sea toda la gloria. Bendito es el Señor. Ese mismo diseño es para que usted y yo, hermanos, podamos glorificar a Dios. Dios diseñó
Dice en Efesios, en 3 o 4 versículos diferentes, dice que Dios nos creó para gloria de su nombre. Pero ¿cuándo Dios va a recibir gloria de un pedazo de carne? Si la Biblia dice que carne y sangre no heredan. Por eso dice la Biblia que usted y yo somos nuevas criaturas. El Señor nos injertó en el buen árbol, en el buen olivo. Es tremendo lo que dice Judas acerca, cómo compara los pecados del pueblo de Dios en el desierto con los pecados de Sodoma y Gomorra que pecaron contra naturaleza. Si usted es injertado en el buen olivo y usted vuelve atrás, usted ya es de otra naturaleza. Por eso el Señor Jesucristo dijo: Padre, no te pido que los quites de este mundo perdido, sino que los guardes del maligno. Dice que usted y yo estamos sentados en lugares celestiales. Dice la Biblia que usted es ciudadano del reino. Dice que hay habitaciones preparadas para usted. Usted es de otra naturaleza. Usted ya no es de una naturaleza carnal, sino espiritual. Cuando usted vuelve a la carne a través de la fornicación, a través del pecado, ahí Dios lo está comparando a usted y a mí con los pecados de Sodoma y Gomorra, con los pecados de los demonios que pecaron contra naturaleza. Qué tremendo, eso no está ahí por historia, eso está ahí comparando los pecados de la iglesia con los pecados que ocurrieron hace cientos o miles de años. ¿Por qué Pablo dijo eso, hermano, en Gálatas 2:20? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y en 6:14, que lejos esté de él gloriarse. Hermano, porque entendamos esto, por favor. Esto no es una idea mía, esto es totalmente bíblico. Sin cruz no hay llenura del Espíritu. En muchas iglesias aquí en Colombia dicen que si usted habla en lenguas, usted tiene la llenura del Espíritu Santo. Nada más antibíblico que eso. La llenura del Espíritu Santo, la plenitud de Dios, es el contentamiento de Dios, es la felicidad de Dios, de poder oler ese aroma de Cristo, ese incienso grato, agradable de sus hijos, bendito es el nombre del Señor, que viven para gloria de su nombre. Sin cruz no hay llenura del Espíritu Santo, hermanos, ni hay poder de lo alto para cambiar. ¿Cómo va a haber poder de lo alto, hermano, para cambiar? Es que Dios, pero es que está mejorando, hermano. Dios mío, eso es pecado decir eso. ¿Está mejorando? ¿Acaso usted se está recibiendo consejo de un hombre? Si usted tiene el Espíritu Santo y yo tenemos el Espíritu Santo, Dios no es para que usted mejore. El Espíritu Santo tiene el poder para cambiarlo a usted, para transformarlo de muerte a vida, dice la Biblia. Entonces, ¿qué estoy mejorando? No, Él está mejorando. Dios mío, estás jugando con Dios, es lo que está haciendo. Jugando con Dios, no mejorando. Qué tremendo, hermano. Y muchas veces reprenden, y yo reprendo y sin autoridad para reprender, porque la autoridad es la santidad. Si no hay santidad, no hay autoridad. Y sin cruz es imposible que haya santidad. Para tener una vida de resurrección, hermano, necesitamos subirnos, hacer la voluntad de Dios. No hay tampoco vida del Espíritu para adorar a Dios sin cruz. Es imposible, hermano. Sin cruz no hay nada. No hay nada. Ese fue el monumento que Dios diseñó para su vieja naturaleza y para la mía, hermanos, la cruz. Porque Él nos dio una nueva naturaleza. Entonces el problema, hermanos, radica realmente en que la mayoría de la iglesia vive independiente de Dios. Por eso Cristo dijo: muchos son los llamados, pero solamente poquitos son los que no viven independiente de Dios. ¿Por qué? Porque cumplen el primer paso: negarse, venir, confesar a Cristo, arrepentirse. Pero está otro más grande que venir y negarse la primera vez. Está montarse a la cruz, o sea, hacer la voluntad de Dios. ¿Para qué? La tercera, caminar con Cristo. Así lo dice claramente el versículo. O sea, sin caminar con el Señor no puede haber santidad, hermano. Porque el Espíritu Santo tiene unas obras en nuestras vidas. Él nos regenera, Él nos santifica. Y quiero adelantar para ir a una parte muy importante y muy maravillosa, profunda de la palabra, para que la entendamos en forma. Ya les mencioné algo. También, hermano, erramos cuando ignoramos la palabra de Dios, ignoramos lo que Dios dice. Nos metemos a una empresa donde nos pagan un mínimo y nos toca aprendernos todo lo de la empresa. Y nos lo aprendemos de memoria y eso es excelente. Pero las cosas de Dios fácilmente se nos olvidan. Mano, para poder tener poder de Dios, un poder transformador, de resurrección, un poder de vida,
para poder darle a Dios un servicio santo. Para eso nos llamó Dios. Dios no nos llamó para estar en la iglesia, no. La Biblia dice que la santidad, ya lo hemos visto muchas veces, hermanos, y algunos, Dios nos ha dado enseñanza sobre la santidad, sobre la cruz a nosotros más de 2 años, 3 años. No nos hemos concentrado en la gloria del hombre, en que la iglesia es grande, en el poder, en el dinero. Nosotros nos concentramos en lo que Pablo se concentró. Lejos esté de mí gloriarme, sino únicamente en la cruz de Cristo. Bendito es el nombre del Señor. Lo demás, hermano, es carreta bíblica. Carreta bíblica. Si usted se olvida de la cruz, si usted y yo nos olvidamos de la negación, si usted y yo nos olvidamos de caminar diariamente con Jesús, lo demás es carreta, hermano. No sirve. Y eso no lo quiere la iglesia hoy en día. Quieren es cuántas cosas, 5 pasos para ser santo. ¿Dónde está eso en la Biblia? Tantos pasos para ser prosperado. No, hermano. Cruz. Cruz. Y no muchos pasos. 24 horas al día. Si no hay llenura del Espíritu, de nosotros andrán muchas aguas, ni siquiera 2. ¿Cuántas veces estamos alegres por un negocio, cualquier cosa que nos sucedió, y después viene una noticia ya en el piso? En el piso, hermano, porque no hay un gozo que Dios nos sostenga. Lo que hay es un gozo fundamentado en las cosas buenas que nos pasan, tristeza en las malas, y eso es lo que es nuestra vida, la vida del mundo. A veces de mal carácter, a veces mal geniados y después endemoniados. La mayoría. Porque Cristo lo dijo claramente, muchos son los llamados. Y Dios quiere que usted y yo tengamos el carácter de Cristo, porque hemos sido llamados como simiente de Dios, para ser de Dios. A veces, muchas veces alabamos con nuestros labios, pero aparece el sol y nos quema, hermano, el sol de las pruebas. ¿Cuántas veces sucede? Las promesas de Dios, y a veces vienen y se está demorando mucho, y ya viene la duda, hermano. Cuando la Biblia dice, porque las armas, mire, aquí hay 2 cosas muy importantes. Las armas, primera, de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. ¿Cuáles son esas armas poderosas de Dios? Estamos hablando del fruto del Espíritu. No tiene que ver nada con ningún don, solamente con el don de Dios. Amor, dominio propio, paz, bondad, benignidad, paciencia, fe. ¿Cuáles son esas fortalezas? Porque la Biblia dice, ahí lo acabamos de leer, que necesitamos esas armas de Dios poderosas para destruir fortalezas. ¿Cómo se destruye la fortaleza de la drogadicción? ¿Cómo se destruye la fortaleza, hermano, del homosexualismo, del divorcio, el adulterio? ¿Cómo se destruyen? ¿Con cuál de los dones que todo el mundo quiere estar haciendo milagros? Solamente con poder de lo alto, hermano, con poder de lo alto. Dominio propio para glorificar a Dios. El amor de Dios para, a pesar de que nos hacen daño, seguir amando a esa persona para que Dios nos restaure. Hermano, ¿cuáles? Ahora dice, derribando argumentos. ¿Qué son argumentos, hermano? ¿Qué son argumentos? ¿Cuántas veces vienen argumentos a nuestra vida? ¿Por qué yo debo dejar a esta mujer? ¿Por qué debo hacer aquello? ¿Por qué yo debo meterme en tal ministerio? ¿Por qué yo debo? Argumentos, nosotros mismos, pensamientos que nosotros mismos no los creemos. Maquinamos para entronar ¿qué? Nuestro yo. Y la solución para el yo, Dios la diseñó desde antes de la fundación del mundo para poder ser llenos del Espíritu. Hermano, esto no es por predicar, esto no es por tener título de pastor, evangelista, maestro, lo que quiera. No, esto no es nada de eso, sirve. Hermano, hoy en día el hombre entronándose en los títulos, no, lo que usted y yo debemos hacer es olor grato a Dios. Vivir para glorificar a Dios, hermano. Vivir que Dios tenga contentamiento de usted y de mí donde nos lleve. El yo entronado, derribando argumentos, esos argumentos que mete Satanás en nuestra mente. ¿Por qué? Entronando nuestro yo, y para eso Dios diseñó la cruz. No solamente para Cristo, por eso dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. La cruz para Cristo y la cruz para nosotros. Solo eso se puede hacer, derribar todo eso, derribar argumentos. Fortaleza solamente con poder de lo alto. Ahí no cabe ningún don, hermanos.
Entonces, que si usted habla en lengua, usted puede hacer todo porque esa es la llenura del Espíritu. Si la llenura del Espíritu no es otra cosa que la plenitud del Dios poderoso, eterno, santo, omnipotente, omnisciente y maravilloso en nuestras vidas, obrando su hermosura en vasos de barro. Hermano, solo con el poder de lo alto, el don de Dios, la llenura del Espíritu, el Espíritu Santo contento en nosotros, no contristado, no apagado. Y no con ningún otro don, hermano. Acuérdese que el Señor antes los reprendió y los echó al infierno cuando fueron a sacarle una lista de dones. Señor, mira, a glorificarse con los dones de Dios. Ahora, los dones son una bendición, hermano. Si usted tiene un don, úselo, pero en santidad. Si usted habla en lenguas, pues gloria a Dios, úselo en santidad. Para eso son los dones. Bendito es el nombre del Señor y gloria a Dios por los dones. Pero ningún don le sirve a usted cuando se le levanta la esposa. Ahí solamente sirve el poder de Dios, el don de Dios, la llenura del Espíritu en su vida y en la mía. O el esposo, o cuando vienen problemas, o cuando vienen enfermedades. Ahí necesitamos el don de Dios para que nos sostenga y después, si Dios quiere, nos sana. Y si no, de todas maneras nos vamos. Sanados o enfermos, nos tenemos que ir. Entonces, con toda razón dice el Señor, sin mí nada podéis hacer. ¿Cómo así, Señor, que sin ti? Pero es que yo tengo el poder de los milagros. ¿Cómo que sin ti? Vete para donde quiera, Señor, y vas a ver que el milagro sigue obrando. ¿Cuánta gente usted ha conocido y conoce en pecado? Y Dios sigue usando los dones, porque los dones son irrevocables. Es que Dios nos está refiriendo a dones. Dios se está refiriendo al poder del Espíritu Santo, el don de Dios en nuestra vida. Sin mí, sin Cristo, sin el Espíritu Santo, sin la llenura de Dios, sin la plenitud de Dios, nada podéis hacer, es lo que está diciendo. Sin mí significa que teniendo el Espíritu Santo, está triste o está apagado. Es para la iglesia. Y entonces, ¿qué pasa? Que la iglesia vive una vida sin propósito. Sí, cristiano, ¿para dónde vas? Bueno, hoy para la iglesia, mañana no sé. La Biblia dice que Dios nos llamó y que nos santificó. La santidad, nosotros ya entendemos que la santidad es separación para uso de Dios, mostrando el fruto de Dios en nuestras vidas. Eso es lo que es santidad. Santidad no es hacer nada ni encerrarnos en la casa hasta que llegue la iglesia y otra vez encerrarnos. No le sirve a Dios para nada. Santidad es apartado para Dios. Padre, no te pido que los quites del mundo. Y los dejó allí en la tierra, ¿por qué? Porque estaban apartados para Dios, para el uso de Dios. Y después dice, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, sacerdocio verdadero, nación santa, pueblo adquirido de Dios. ¿Para qué? Para que anunciéis las virtudes, o sea, para que des testimonio de la hermosura de Cristo en nuestras vidas. Testimonio no se refiere a palabras, se refiere a testimonio, al poder del amor de Dios en nosotros, al fruto del Espíritu. Eso es testimonio de Dios, porque hay tanta gente en pecado y llena de dones. Una vida sin poder, hermano, eso es lo que hay, para cambiar. Mejorar, sí, no, pero no me ves que estoy mejorando. Sí, claro que sí. Sigue pecando y empatando y dice que está mejorando. Dios no nos llamó para mejorar, Dios nos llamó, Cristo vino y trajo 5 cambios. Dice, cambió el sacerdocio Levítico y puso un nuevo sacerdocio, Melquisedec. De ahí somos ustedes y yo, somos nosotros llamados a ser sacerdocio verdadero, no según carne, sino según el Espíritu de Dios. Cambió los sacrificios, por eso nos dice el Señor, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestra vida. Ese es el sacrificio, cambio. ¿Y cómo así que yo no puedo cambiar? No, estoy mejorando. Eso no existe en la Biblia, mejorando, hermanos. Eso es carne. Cambios. Si el Espíritu de Dios no tiene poder para cambiarlo a usted y a mí, hermano, entonces, y tantos testimonios, vino Pablo, venía convencido de ir a recoger un poco de gente, y ahí mismo vino, inmediatamente el Señor le dijo, mira, te tengo este diseño, ¿tú qué me dices? Señor, ¿qué tú quieres que yo haga? Eso fue lo que le dijo. Ahí mismo se montó en el diseño y terminó diciendo, lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz diseñada por mi Padre y por mi Cristo, antes de la fundación del mundo. Una vida sin poder para cambiar es una vida sin la llenura del Espíritu.
Ah, no, pues que yo confesé a Cristo, yo ya me arrepentí, caminé mucho, hasta prediqué, serví en la iglesia. No sirve de nada si usted y yo no tenemos la llenura del Espíritu Santo. De nada, hermanos. De nada. Pura carne con religión. Una vida carente de gozo, hermano. El gozo depende de las cosas buenas que le pasan. Un buen trabajo, le subieron el sueldo. Pasan cosas materiales, pero la Biblia dice que en el Señor son las cosas espirituales. Dice que no hagamos tesoros aquí, sino en el cielo. Y Dios hace tesoros en el cielo de nosotros cuando Él tiene contentamiento. Dios no lleva cualquier cosa para allá. Dice que carne y sangre me heredan. Mano, vida sin respuestas. En resumen, una vida religiosa, pero sin los ríos de vida prometidos por el Señor. La Biblia prometió ríos de vida para aquellos. Él le dijo a la mujer samaritana: de tu interior, si tú me aceptas, para que adores no las cosas que tú adoras, ni en el lugar que adoras, ni cuando adoras, sino para que tú adores al Padre, al verdadero Padre, al que nosotros adoramos. Pero me necesitas a mí. Entonces, si tú me tienes a mí, yo estoy en ti. Entonces de tu interior correrán ríos de agua de vida. Bendito es el Señor, hermanos. Esto no tiene que ver nada con religión. Hermano, no hay poder si no hay llenura del Espíritu. Hermanos caídos en las sillas. Y como no hay, hermano, entendimiento, entonces tenemos que restaurar, porque Dios nos ha llamado a tener una comunión como hermanos, a humillarme y a negarme a mí mismo para que mis hermanos y mis hermanas sean levantados. Eso es lo que es la llenura del Espíritu Santo. Que estemos a cuentas con Dios en toda parte, en cada momento, en cada lugar. No importa que nos vituperen, negados, humillados, no importa. Entonces humillémonos más. A eso fue que nos llamó el Señor. Bendito es el Señor, hermano. Hay muchos dones. Pero es muy importante que los dones son manifestaciones del Espíritu. Lo dice Primera de Corintios capítulo 12, del 4 al 11. Anótelo para que lo lea. Ahí están los dones que Dios da, pero son manifestaciones del Espíritu, no fruto del Espíritu, son manifestaciones. Así lo dice textualmente. No fruto del Espíritu. Y que dijo Cristo: por sus manifestaciones los conoceré. Porque ora y la gente, los muertos se levantan, o porque se sanan los enfermos, o porque hablan en otros idiomas, lenguas. No, el Señor dijo por su fruto, no por manifestaciones. Ahora, a diferencia de estos dones, de los dones que el Señor da, que fueron repartidos, a uno le dio esto, dice literalmente la Biblia, a otros esto, o sea, no le dio a todos lo mismo. Está el don de Dios, que ya nosotros lo vimos, o el poder de lo alto, que es el Espíritu Santo. Y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Como lo hemos venido diciendo, ¿dónde está el poder? Hay dos respuestas. Una, o no ha recibido ese poder, o lo recibió y lo tiene apagado. Porque entonces, ¿dónde está el fruto del Espíritu? La vida del reino, la vida del Espíritu, la vida de Dios. La vida de santidad. ¿Dónde está la vida, esta vida en la iglesia? No se ve. Y recibiréis poder. Y los apóstoles fueron transformados con ese poder, y millones de personas fueron transformados con ese poder. Morían en una hoguera cantando y alabando y glorificando al Señor, porque su vida fue de testimonio y nunca negaron a Cristo. ¿Y cuántos negamos a Cristo con nuestras palabras, con nuestras acciones, con el fruto que sale de nuestra vida? Entonces, ese don de lo alto es el árbol de la vida. Acuérdense que ese árbol estaba en el Edén, y era para que ellos estuvieran comiendo de ese árbol de la vida. Y ese árbol de la vida no es otro que Jesucristo. Apocalipsis 22 habla de eso. Habla varias partes de la Biblia del árbol de la vida, pero se refiere a ese poder regenerador, hermanos. Ese poder de resurrección que tenía ese árbol, que les daba vida. ¿Y quién es el que nos da vida a nosotros? Cristo. El Espíritu Santo. Cuando hay llenura, ¿qué significa llenura? Significa plenitud de Dios. Dios contento con usted y conmigo. Eso es llenura. Lo demás es religión. ¿Y cuál es el árbol de la vida? En nosotros, Cristo, produciendo el fruto de Dios en los que fueron injertados. Tremendo.
Voy a adelantar para que miremos. Mano, qué tremendo. Para que veamos esto y podamos entender el árbol de la vida. Cuando, acuérdese que Cristo dijo que Él vino, ¿a qué? A darnos vida. Y también hay otro versículo que dice, Él vino a restaurar lo que se perdió en el Edén. ¿Dónde se perdió lo que se había perdido? ¿Dónde se perdió? En el Edén. ¿Y qué había en el Edén? El árbol de la vida. Y ellos tenían que comer de ese árbol, pero comieron del otro. Ahí caímos. Vino Cristo a restaurarlo, y por eso dice la Biblia en Romanos capítulo 11, vayamos. Vayamos a Romanos capítulo 11. Gloria a Dios. Verso 24. Dice: porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre, o sea, un olivo que no sirve para nada, olivo silvestre, y contra naturaleza. ¿Qué significa contra naturaleza? Nosotros lo podemos ver cuando el Señor dijo que Sodoma y Gomorra estaban fornicando contra naturaleza, estaban fornicando con otra naturaleza. Ellos tenían, Dios programó al hombre para que tuviera la mujer y la mujer para el hombre. Dice que hacían cosas contra naturaleza, se acostaban hombres con hombres y mujeres con mujeres. O sea, una persona con un gato, con un perro. Entonces, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen árbol. ¿Qué significa contra naturaleza? Que el buen árbol, el árbol de la vida, es Cristo, y nosotros fuimos desechados porque quisimos, porque nuestros padres quisieron. Entonces ya es un olivo que no sirve para nada, y Jesucristo, que es el olivo perfecto, el olivo de Dios, dice que nos injertó en él. Ahí lo dice claramente, textualmente, nos injertó en el buen olivo. Contra naturaleza. ¿Cómo usted va a traer, le ponía yo ahorita a un hermano un ejemplo, ¿cómo usted va a traer, hermano, sabiendo que usted está comprando carnita, se va a ir por allá a un lugar donde venden carne podrida a traerla para la casa? Eso es contra naturaleza. Eso éramos nosotros, reos de muerte, dice la Biblia. Eso lo hizo a través del Espíritu Santo. Y recibiréis poder. Cuando vino ese poder transformador, vivificador sobre nosotros, Dios nos cambió de naturaleza. Entendamos esto: una naturaleza carnal a una naturaleza espiritual. Romanos 8:1 dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué en Cristo? Porque fueron injertados en el buen árbol, en Cristo. O sea, les cambió de una naturaleza muerta, reo de muerte, a una naturaleza viva. Por eso dice que estamos sentados en lugares celestiales, porque tenemos la naturaleza de Cristo. ¡Qué tremendo! O sea, los que no andan conforme a la carne, conforme a la vieja naturaleza. Esa es la carne, la vieja naturaleza, el pecado, la fornicación, el adulterio, los chismes, todo eso. Sino conforme al Espíritu, nuestra nueva naturaleza, la cual es como Dios. Lo dice Juan capítulo 1, verso 12. Que Dios nos dio, los que creen en su nombre, Dios les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire, ya cambió la naturaleza: hijos del diablo a hijos de Dios, hijos de la carne, hijos de muerte a hijos de vida. No engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Ahí dice, nos engendró, nos cambió la naturaleza. Para que eso va con Romanos. ¡Qué tremendo! Porque la ley, sigue diciendo el 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, o sea, la nueva naturaleza, la nueva creación, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte.
O sea que si usted está en Cristo, dice la Biblia que es nueva criatura, si somos nueva criatura. O sea que usted ya es un ser espiritual. Ya usted, como es un ser espiritual y fue injertado en Cristo, usted ya puede tener comunión con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y ellos pueden estar en usted y en mí, eso es lo que está diciendo la Biblia. Me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¡Qué tremendo! La obra de la sangre de Dios en la cruz derramada, la sangre derramada en la cruz que acabó con el pecado original de los que vinieron a Cristo. Y la sangre rociada que se rocea cada que usted y yo nos arrepentimos y venimos a cuenta con el Señor. Esto hasta que nos vayamos, allá está Él, intercediendo por nosotros. Para poder vivir bajo el señorío del Espíritu Santo, hermano, necesitábamos ser engendrados como hijos de Dios para tener nuevamente comunión con Dios. ¿Por qué? Porque ya somos seres espirituales. Ya no somos como las mulas, como los animales, somos seres espirituales. Por eso podemos hablar con Dios, por eso podemos adorar a Dios, por eso podemos tener comunión con Dios. Hermano, ¿por qué la mayoría de la gente sigue sus delitos y pecados? Porque no hay llenura del Espíritu Santo. Porque siguen jugando entre dos naturalezas, la naturaleza que Cristo vino y recuperó a través de su preciosa sangre y la naturaleza caída, porque la Biblia dice que todavía está en nosotros y este cuerpo tiene que ser cambiado. Necesitamos una nueva naturaleza. Es necesario que el Espíritu Santo permanezca en la nueva naturaleza. Llenura del Espíritu. Si el Espíritu Santo está contristado, la tal nueva naturaleza, usted lo ve, sigue fornicando, sigue mintiendo, sigue adulterando, sigue haciendo todo, y supuestamente es una nueva naturaleza. Por eso Cristo dijo, la mayoría van para el infierno, muchos son los llamados, poquitos los que son nueva naturaleza y permanecen en comunión con mi Padre, porque es un espíritu y mi Padre es otro espíritu. Hay que vivir en el Espíritu. Bendito es el Señor. ¿Por qué no puede haber comunión ni comunicación entre naturalezas contrarias? No puede haber comunión. No había comunión con Dios porque ya nosotros quedamos de otra naturaleza, una naturaleza carnal, animal y diabólica. Vino Cristo, nos injertó en el buen árbol, vino el Espíritu Santo, la llenura del Espíritu, nos llenó de la plenitud de Dios. Él es la plenitud de Dios en nosotros. Y entonces ya usted y yo podemos tener comunión. Cuando se cae, cuando usted contrista al Espíritu, usted queda entre esas dos naturalezas, no puede tener comunión con el Padre. No hay forma, ni cuando el Espíritu Santo está apagado. Imposible. Igual que en el Edén cuando se perdió. Quedaron destituidos de la gloria de Dios. Eso pasa. Qué tremendo. Ahora, ¿qué sucede con nuestra unción, o sea, con el Espíritu Santo? Cuando pecamos, entramos en nuestra antigua naturaleza. El Señor compara claramente, y enseguida lo vamos a leer. Compara en Judas el pueblo de Dios, porque Dios no está hablando de historia, Dios está comparando esos pueblos, lo que le sucedió con nosotros. Que entramos en nuestra antigua naturaleza, mire, y perdemos toda comunicación y comunión con Dios. Eso pasa cuando hay pecado. Se pierde toda comunicación y toda comunión con Dios. Ahora, los dones de manifestación siguen operando. Usted sigue hablando en lenguas, usted ora por los enfermos, se sanan, siguen. Pero no hay comunión ni comunicación con Dios. ¿Cómo le parece? ¡Qué tremendo! ¡Qué tremendo, hermanos! Romanos 11, 17b, la parte B. Y tú, mire lo que dice, siendo olivo silvestre, o sea, muerto, enemigo de Dios. Esa naturaleza teníamos, acuérdese, porque está hablando de nosotros. Y tú, siendo olivo silvestre, está hablándole a usted y a mí, ha sido injertado. Y ahí más adelantico dice, y ha sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo, el Espíritu Santo. Cuando Dios nos injertó, nos hace partícipes de la rica savia del olivo, y la rica savia del olivo es el Espíritu Santo en nosotros. ¿Cómo le parece? O sea, la simiente de Dios en nosotros. Lo dice textualmente, estoy leyendo textualmente. Tremendo.
A los que dejan su naturaleza divina. O sea, acuérdese, hermano, mire, entendamos esto, por favor. Si usted confesó a Cristo, si usted y yo nos arrepentimos y nos convertimos y somos hijos de Dios, estamos escritos en el libro de la vida. A los que dejan su naturaleza divina, lo dice Juan 1:13, no engendrados de carne, ni de sangre, ni engendrados de hombre, sino de Dios. O sea que ya usted quedó engendrado, así como Cristo dice que fue engendrado por el poder del Espíritu Santo. Usted vino y yo vinimos a ser engendrados por el Padre. O sea que usted es espíritu. A los que dejan su naturaleza divina y hacen cosas contra esa naturaleza ganada a precio de sangre. Mire lo que dice Dios que le pasa. Judas capítulo 1, verso 7. Como Sodoma y Gomorra. Si vamos a leer desde antes, ahí nos da la explicación, anótelo en la casa para que lea desde el 5, para que le diga, Dios está comparando lo que le pasó a todo el pueblo en el desierto, que quedaron esparcidos en el desierto y condenados. Después viene y habla de aquí, dice, como comparación, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma naturaleza que aquellos, que los que quedaron esparcidos en el desierto. Y que los demonios, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza. Usted y yo ya somos hijos de Dios, somos espíritu. Somos espíritu. Cuando ya espíritu, nosotros pertenecemos al Señor, fuimos comprados. Hermano, fuimos injertados en el buen olivo. Dice la Biblia que tenemos una nueva naturaleza espiritual. Al fornicar, hermanos, pecamos contra la naturaleza santa, redimida, espiritual que nos dio el Señor. Bendito es el nombre del Señor. Qué tremendo. Nosotros obrar, hermanos, sin entendimiento. Qué tremendo. Nosotros despreciar de que el Señor nos injertó contra naturaleza. No había forma. Porque imagínese que usted tenga un brazo y tenga una lesión, un accidente, y vengan y le pongan un pedazo de alguien que tenga lepra. Contra naturaleza. Eso fue lo que hizo Dios con nosotros. Nos injertó en Cristo para que recibiéramos de la savia pura, lo dice textualmente, lo acabamos de leer, que es el Espíritu Santo, la simiente de Dios en la cual están todas las promesas eternas de Dios y aquí en la tierra. Que nosotros pequemos contra esa naturaleza en la que hemos sido injertados. ¿Sabe por qué? Porque no ha habido entendimiento, hermano. Mientras no haya entendimiento en nuestra vida, vamos a seguir dándonos coces contra el aguijón, cabezazos contra la pared, pecando contra la voluntad de Dios. Bendito es el nombre del Señor. Pongámonos de pie, hermanos. Padre Santo, precioso eres, Señor, hermoso y maravilloso, mi Señor, es tu diseño, a través del cual y solamente a través de ese diseño es que tú recibes gloria, mi Señor amado. Señor, tú lo trajiste, Dios mío, y lo hiciste en el desierto, mi Señor amado, y todo ese diseño tenía que estar lavado con sangre y esparcido con sangre, mi Señor, todo el tiempo, igual que el templo de Salomón.
Y después vino y se cumplió en tu Hijo amado. Y ahora tu Hijo nos dice, mi Señor, que tu diseño es la cruz, mi Señor amado. Donde podemos nosotros, Señor, donde se puede extirpar, Dios mío, todo nuestro yo, mi Señor. Es un monumento a nuestra voluntad, es un monumento a nuestro pecado, es un monumento a nuestro yo, mi Señor amado. Y tú quieres que me envuelva, mi Señor. Te damos gracias por tu palabra, mi Señor. Señor, te pedimos que nos des entendimiento, que tu palabra, mi Señor, quede hecha viva en nuestras vidas, Señor. Que podamos, Señor, de una vez por todas entender y comenzar a vivir para ti, mi Señor, negándonos, humillándonos, mi Señor. Señor, viendo a nuestros hermanos como superiores a nosotros. Dios mío, por favor, danos entendimiento, mi Señor. Haz algo sobrenatural, mi Señor, para que nos des entendimiento y podamos vivir, mi Señor, bajo la dirección de tu Santo Espíritu. Que Él sea el que gobierne, que Él sea el que señoree, que Él sea, mi Señor, el que guíe, el que nos enseñe, mi Señor. Oh Padre, te damos gracias, gracias Espíritu Santo de Dios. Señor amado, en el nombre de Jesús yo bendigo a este pueblo que tú has traído en esta noche, mi Señor. Señor, por favor, imparte en ellos y en mi vida ese entendimiento sobrenatural que solo tú puedes traer a ellos y a mi vida. Dios mío, para no seguir pecando, para no seguir, mi Señor, pecando contra naturaleza. Porque tú nos has hecho espíritu. Dice que carne y sangre no hereda, mi Señor. Señor, dice que no somos engendrados, Señor, ni por carne, ni por sangre, ni por varón, sino por tu Santo Espíritu. Dios mío, ayúdanos a caminar conforme a tu preciosa y bendita voluntad. Y Señor, tú dices que estamos, Señor, sentados en lugares celestiales. Y Señor, que tú nos has puesto, mi Señor, para dar testimonio de tu vida en nosotros como Espíritu, Señor, vivificante que eres, Dios mío, impartiendo esa vida a través de nosotros, mi Señor, dando testimonio para que otros vengan a ti, mi Señor, y sean injertados en el precioso y buen olivo de mi Cristo. Oh Señor amado, ayúdanos y perdónanos, Señor, danos entendimiento, mi Señor. Señor, para que podamos usar los dones, las manifestaciones de tu Espíritu en libertad, con amor, que tú puedas glorificarte con cada sanidad, mi Señor, con cada profecía que tú permitas, Dios mío, que tú des, Señor amado, con cada don que, Señor, que tú has repartido a tu iglesia, mi Señor, pero que sean para gloria y honra de tu nombre, mientras nosotros estamos en la cruz. Es de la única manera de que tus dones funcionen conforme a tu preciosa voluntad y que tú recibas olor grato y contentamiento de nosotros, Señor. Te damos gracias, Señor, y te alabamos y te bendecimos en el nombre de Jesús. Gracias, Dios mío. Gracias, Señor, por traer a tu pueblo en esta noche. Gracias por esta palabra que tú nos das, Dios mío. Señor, para alertarnos, Señor, para darnos entendimiento, mi Rey. Señor, para poder así adorarte, mi Señor, en espíritu, porque tú nos has hecho espíritu y en verdad. O sea, solamente podremos adorarte en verdad desde la cruz, porque nuestra vida es una vida de mentira. Solo en la cruz podemos adorarte en verdad, y solo en espíritu podemos montarnos a la cruz, Señor amado. Oh, glorificamos tu nombre, mi Señor, bendecimos tu nombre y te damos honra a ti, mi Señor. Fortalécenos, Señor, vivifícanos, Espíritu Santo de Dios. Señor, Señor amado, ayúdanos, Señor. Ayúdanos, Señor, danos entendimiento, mi Rey precioso y soberano, porque para ti no hay nada imposible, Señor. Oh, te damos gracias, Señor. Gracias, mi Rey. Gracias, amado Señor. A Cristo, solo a Cristo.
del Padre, la comunión del Espíritu Santo y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos ustedes, hermanos. Que el Señor los bendiga, Dios los guarde y los bendiga.